Bien, como vimos en el video anterior, estas son todas las partes de manera secuencial que la fase de planeación podemos dividirla. Ahora vamos a ver estos diferentes puntos, ¿verdad? Sin incluir este, porque este, como les decía, digamos que se definió en la fase de iniciación. Vamos a ver cada una de estas partes. En el análisis preliminar, como les comentaba, pues lo que se hace es una visión general previa de todas las intricidades que, digamos, tendrá el proyecto. Se analizan antecedentes y parámetros más importantes del proyecto. Bueno, este proyecto tiene que iniciarse a eso de dentro de 2 meses para, ¿verdad? Para que pueda estar en funcionamiento en el momento adecuado. Por experiencias pasadas, estos proyectos duran más o menos tanto tiempo, etcétera, etcétera. Un planteamiento de una solución preliminar, estimación de beneficios potenciales. Esto anda alrededor de un 10 a un 15% generalmente de beneficio. Riesgos y amenazas del proyecto, ¿verdad? Que ya sabemos a lo que se refiere. Los riesgos son posibles situaciones que pueden, pues, amenazar mi proyecto. También vamos a ver más adelante que es importante hacer un análisis desde el punto de vista de las oportunidades, porque no todo es riesgo, también hay situaciones que se pueden presentar que pueden ser una oportunidad. En la ingeniería preliminar se definen un tanto los procesos, ¿verdad? Preliminarmente, porque todo eso se va a hacer más allá adelante. La ingeniería en detalle, se hace una planta esquemática de los diferentes procesos o las partes que va a llevar el proyecto. Cotizaciones preliminares de los recursos principales. Estimaciones de volúmenes, por lo menos los más importantes, que son los que generalmente van a representar desde el punto de vista de costo, van a tener un peso considerable y si no de costo, pues posiblemente entonces en cuanto a tiempo, ¿verdad? Porque si son grandes, bueno, pues presupuesto y cronograma preliminar, análisis de alternativas, es posible que yo tenga más de una alternativa o más de una opción para desarrollar, para lograr ese objetivo general que yo tengo. Por eso es que es importante plantearse un objetivo general en los proyectos. Es posible que yo tenga más de una alternativa y que decidamos pues, usar una de esas. Y definición de las estrategias generales. Presupuesto y cronograma preliminar. Ustedes todos saben, creo, entiendo lo que es un presupuesto, que no es más que una estimación de los costos, mano de obra, materiales, herramientas y gastos indirectos que, que se debe de incurrir para lograr un producto, ¿verdad? En el caso de nosotros un proyecto civil, y el cronograma no es más que una estimación organizada de las actividades y tiempo que cada una de ellas va a tomar y por ende del tiempo total que tomará realizar un proyecto. Es posible que con estos dos puntos se determine si un proyecto se ejecute o no. Como les comentaba, si el presupuesto me está dando muy alto, inclusive es estimado, bueno, mira, esto va a salir en 20 millones, olvidémonos de eso, que yo nada más tengo 6 y yo no puedo financiar 14, ¿verdad? O también el cronograma, mira, eso no hay forma de que yo te lo pueda entregar antes de 3 meses, no, para mí no me interesa. Genera ajustes para acoplarse a las posibilidades y facilidades de recursos disponibles, está más o menos explicado lo que decías hace un momento. Los presupuestos y los cronogramas se fundamentan en volúmenes de trabajo. Ustedes han trabajado con esto, costos unitarios, rendimientos, depreciación de equipos, etcétera. Ustedes ya han visto clases de presupuesto, no nos detendremos ahí. Para la realización del cronograma, en el caso del cronograma, es importante considerar algunos efectos como clima, días feriados y otras situaciones que puedan retrasar el cronograma, falta de mano de obra, retrasos en pagos y ese tipo de cosas. Es importante considerarlo para el cronograma para no engañarse usted ni engañar a su cliente o que eso no le sorprenda, que una situación de esta no lo sorprenda. Estrategias del proyecto. Las estrategias no son más que acciones que yo puedo tomar que me van a llevar a hacer el proceso de lo que sea de manera más eficiente, ¿verdad? Pues hay estrategias que son administrativas y técnicas. Bueno, mira, yo tengo 10 proyectos ahora mismo, pero este proyecto eh, puede pararse porque el cliente le interesa para dentro de 7 meses y yo ese proyecto puedo hacerlo perfectamente en 3. Vamos a entrarle a los otros. Vamos a trabajar aquí.
También técnicas, costo y tiempo son las variables más importantes para su fijación. Porque fíjense que si hay dinero, puede ser que yo el tiempo lo pueda reducir muchísimo, pero puede ser que yo mi tiempo se vea sujeto al costo, como ya hemos dicho. Deben responder a oportunidades y amenazas, ¿verdad? Las oportunidades son cosas que yo puedo aprovechar, que van a ser más eficiente, más económico, más rápido mi proyecto. Y las amenazas son cosas que pudiesen entonces eh, afectarme negativamente lo que es el proceso. Es importante uno poder analizar las oportunidades y amenazas que tiene en cualquier proyecto que vaya a desarrollar. Claro, esto muchas veces ayuda mucho la experiencia que se tenga en el proyecto, porque si es la primera vez, como que usted no sabe cuáles pudiesen ser eso, ¿verdad? Hay algunas oportunidades o amenazas que son genéricas, tasas inflacionarias, reducción o aumento de precios, asuntos climáticos y demás. Fuerzas y debilidades, o sea, qué cosas, esto como análisis FODA, ¿verdad? Qué cosas yo tengo que quizás puedan, que sin representarme un costo adicional, ¿verdad? Quizás, o un esfuerzo adicional, pero son cosas que yo puedo aprovechar, fortalezas, ¿verdad? Y las debilidades, pues lo contrario, ¿qué debilidades yo tengo que pueden poner en riesgo mi proyecto? A veces incluso estos análisis se hacen desde un punto de vista comparativo entre yo como proyectista y los demás que desarrollan proyectos similares como estos, ¿verdad? Porque estos son elementos externos. Las oportunidades de amenaza son elementos externos a uno. Están ahí y tú decides si aprovecharla o no. Se presentarán, se generarán y tú decides aprovecharla o no. Estos son elementos internos tuyos que tú también puedes decidir si usarlos o no, ¿verdad? O si conocerlos para enfrentarlos o no, pero que son propios. Esto es para todo el mundo, esto es individual. Lineamientos que fijen la dirección, ¿verdad? Hacia dónde debe de ir el proyecto. Pues la dirección dice, bueno, tenemos 20 proyectos, hay que darle prioridad a estos 10. Y ya vamos a darle prioridad a esto. Y obviamente que los objetivos están ligados a lo que es establecer cuáles serían las estrategias del proyecto. Pueden definirse dos tipos de estrategias básicas que están relacionadas directamente con los objetivos, es decir, son las fundamentales, las principales, ¿verdad? Y estrategias de apoyo que son como si esto fuese la general y estas son algunas que yo puedo hacer para lograr estas generales, ¿ok? Desglose estructural del trabajo. El desglose estructural del trabajo es como una esquematización eh, de cómo yo voy a dividir en partes mi proyecto, digamos en su etapa un tanto ejecutoria, para determinar los recursos en cada parte y demás. El desglose estructural de trabajo organiza el alcance del proyecto, el presupuesto y el control de inversión. Eh, Sienta las bases para organizar el programa de realización y control del proyecto, está orientado a productos finales, define el alcance del proyecto, divide el proyecto en partes manejables, asignándoles a cada parte sus respectivas responsabilidades y obligándolos a dar prioridades a cada una de las partes. O sea, cuando hablamos de cada una de las partes, a cada uno de los involucrados, clarifica, perdón, las tareas, cuáles son los elementos que tienen que ejecutarse, agiliza el entendimiento entre las diferentes partes involucradas en los proyectos durante la vida de los mismos, la vida útil de los mismos. ¿Okay? Ingeniería básica y detalle. Pues aquí no es más que ya, hasta ahora todo ha sido un tanto preliminar, pero aquí ya yo voy a obtener valores reales de lo que yo voy a construir en mi proyecto. Ya no es, no, pues mira, eso más o menos va a ser una estructura porticada. Yo entiendo que con columna 35 por 35, la principal, y qué cuánto. No, ya aquí vamos a entrar a diseños de verdad. En la ingeniería básica y detalle se hace la determinación de necesidades de áreas como producción, almacén, oficinas, talleres, vialidad, etcétera, ¿verdad? Esto sería lo que sería un diseño arquitectónico de nuestro proyecto. Se calcula la capacidad de los equipos, se optimiza el flujo de materiales, se diseñan los diferentes elementos
En el caso de obras civiles, bueno, pues se hacen los diseños estructurales, sanitarios, eléctricos, etcétera. Se analizan las alternativas de equipos y materiales, se especifican equipos y materiales, se elaboran dibujos, planos, se seleccionan cuáles son las normativas, cuáles son las reglamentaciones con las que yo voy a tener que realizar mi proyecto y pues se busca obtener la tecnología más moderna que hagan más óptimo, ¿verdad? El desarrollo del trabajo. Voy a dejarlos con este, bueno, no lo voy a terminar para terminar con la parte del desglose estructural del trabajo, ¿verdad? Más o menos cómo se dividirían en áreas. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con una planta potabilizadora de agua, ¿verdad? Eso sería lo que es mi proyecto, este es mi fin último. Pero esa planta potabilizadora yo la puedo dividir en diferentes áreas. Una parte va a ser la obra eléctrica, ¿verdad? Que eso la va a trabajar un equipo, la obra civil. Puede ser que aquí yo tenga también una parte que sea metálica, estructuras metálicas, o la obra mecánica también. Incluso puedo usted dividirlo quizás en electromecánica o en electrónica y mecánica. Imaginémonos también que yo tengo un área de sistemas, ¿verdad? De todos los sistemas que voy a tener que utilizar. Pero cada una de estas áreas yo la puedo dividir en pequeñas subáreas, digamos, en sistemas, como digamos. Entonces la obra civil yo la voy a dividir en movimiento de tierra, la voy a dividir en elementos estructurales o en elementos de hormigón, la voy a dividir en terminaciones, ¿verdad? Todo esto es obra civil. A su vez, estos sistemas yo lo puedo dividir otra vez en subsistemas, es decir, aquí yo voy a tener entonces, bueno, esto es en elementos de estructurales o de hormigón, la losa de piso, los muros, las columnas, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos también yo la puedo subdividir en pequeños más partes. Es como como se presenta el presupuesto. Estos yo les voy a asignar unos recursos que se van a necesitar aquí, hormigón, acero, alambre, mano de obra, qué sé yo cuánto. Pero cada parte de este subsistema, pues este subsistema se van a requerir la sumatoria de todas las partes de esto. Y así a su vez voy subiendo. Esto me permite ver un tanto de manera general cuáles son las partes en que voy a subdividir mi proyecto, los recursos que voy a necesitar para cada uno de ellos también. ¿Ok? Con eso sí, dejamos por terminado este video.